Usted me, usted Buenas me dirá. noches. Buenas noches, estimados ingenieros. Mi nombre es Magda Velázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias organizados por el capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Cajamarca. Esta noche tenemos una conferencia interesante que lleva por título Acreditación de la disponibilidad hídrica, cuyo ponente es el ingeniero José Mariano Chávez, que es ingeniero agrícola egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, especialista en gestión de recursos hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua Marañón, órgano desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua, quien tiene estudios de maestría en ciencias con mención en proyectos de inversión, estudios de maestría en ciencias con mención en gestión de recursos hídricos, especialización en uso de herramientas hidrográficas e hidrogeológicas en la gestión de los recursos hídricos en el 2023, diplomado en especialización profesional en fiscalización ambiental 2023. Le damos la más cordial bienvenida al ingeniero José Mariano. Los dejo con él. Muy buenas noches a los organizadores del Colegio de Ingenieros. Reciban un saludo de la institución, de la Autoridad Nacional del Agua, de nuestro director, el ingeniero Ewen Pajares. No, y gracias por la invitación. De antemano también felicitarles por la organización de este ciclo de eventos, ¿no? En esta oportunidad voy a tener la ponencia de acreditación, ¿no? Le he puesto acreditación de disponibilidad hídrica, es un camino a la obtención de la licencia de uso de agua. Dígase de paso que este es un procedimiento de la Autoridad Nacional del Agua, por eso es que complementé el título de esa manera, ¿no? No sé si me escuchan, claro, disculpen. Sí, le escuchamos claro. Ya, gracias. El contenido de la ponencia va a tener en tres escenarios, ¿no? Una acreditación de disponibilidad hídrica en un procedimiento ordinario, una acreditación de disponibilidad hídrica en un procedimiento simplificado y la acreditación de disponibilidad hídrica para uso acuícola. Entonces, en esos rubros vamos a centrar nuestra exposición, siendo la primera en un procedimiento ordinario. Bueno, les decía, la ANA, la ANA es el ente rector de toda esta normatividad de la acreditación de disponibilidad hídrica. Entonces, ¿qué es el ANA? El ANA se crea en el año 2008 mediante este decreto legislativo 997, ¿no? Es un órgano técnico especializado adscrito al ahora Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? MIDAGRE. En aquella oportunidad era Ministerio de Agricultura. El ANA es el ente rector y máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de la Gestión de los Recursos Hídricos. Se basa en la siguiente normatividad. La Autoridad Nacional del Agua tiene la Ley de Recursos Hídricos, que es la ley madre, se puede decir, de la gestión de los recursos hídricos, la Ley 29338, que se dio en el 30 de marzo del año 2009, casi un año, ¿no? Un año y días más de la creación de la Autoridad Nacional del Agua. Esta ley tiene su reglamento. El reglamento de la Ley de los Recursos Hídricos aprobada en aquella oportunidad mediante el Decreto Supremo 01/2010 AG. ¿Y cuándo se da este reglamento? El 23 de marzo del 2010.
Conclusión, la ANA se crea en marzo del 2008, la ley también se da en marzo del 2009 y su reglamento también se da en marzo del año 2010. Entonces, en términos generales, eso es el ANA. Ahora, el ANA tiene presencia a nivel nacional. Su actuar está dividido en órganos desconcentrados. Estos órganos desconcentrados son las autoridades administrativas del agua, las más conocidas como las AAA, y a nivel nacional son 14. En el ámbito donde trabajamos nosotros es la AAA Cesta Marañón, que es, bueno, de este color más o menos fucsia. Pero a nivel nacional están ahí las 14 autoridades administrativas del agua. Estas autoridades administrativas del agua están conformadas por las autoridades locales de agua y a nivel nacional hay 71. También ahí están sus ámbitos de cada ala, ¿no? Y todo a nivel nacional se cobertura en 159 cuencas del país, de las cuales 34 son transfronterizos, ¿no? Así está estructurada la ANA, donde cumple sus funciones en mérito a la ley y su reglamento. Ese es lo que es el ANA, cómo está dividido a nivel nacional. En un poco más específico, yo le decía que nuestro actuar como autoridad administrativa del agua, SEI Marañón, es prácticamente este contorno, ¿no? Administramos prácticamente todo el río Marañón, que es un naciente, está en la provincia y departamento de Huánuco, ¿no? Y avanza de sur a norte hasta la desembocadura casi del río Santiago, en el departamento de Amazonas. Toda esta área está cobertura 86.127 kilómetros cuadrados. Abarca 8 regiones. O sea, todo este recorrido discurre en 8 regiones o atraviesa 8 regiones. Amazonas, Cajamarca, Ancash, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Martín. Ya les había mencionado de que está conformada por 11 alas. De acá, de sur a norte, hay 11 alas. Bueno, si empezamos de la parte sur, está Alto Marañón, viene Guari, Pomabamba, Huamachuco, Crisnejas, Cajamarca, las Yangas Suite, Chotano Yaucano, Chinchipe Chamaya, Ucuamba y finalmente Bagua Santiago, ¿no? Cada una tiene su área correspondiente y en ese ámbito nos trabajamos, digamos, ¿no? Entonces, en todos estos ámbitos y a nivel nacional, aplicamos uno de los procedimientos que es camino a la licencia, que se llama acreditación de disponibilidad hídrica. Entonces, ya estamos entrando a lo que es la acreditación de disponibilidad hídrica. Esto tiene un marco general, ¿no? Tiene un marco general que es la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. Entonces, la ley, en su artículo 45, habla de los derechos de uso de agua. Y uno de ellos es la licencia, el permiso y la autorización de uso de agua. Estos son los derechos de uso de agua que cita la ley. Entonces, ¿y dónde está la acreditación de disponibilidad hídrica? En la licencia. Entonces,
Para llegar a la licencia, uno de los procedimientos es la aprobación de estudio de aprovechamiento hídrico. Aquí está la más conocida ADH en sus diferentes usos. En el reglamento, siguiendo en el marco general, en el reglamento, en el artículo 79, ¿no? Numeral 79.3, nos habla de los procedimientos administrativos para obtener la licencia de uso de agua, lo que nos dice la ley. Y acá nos da los procedimientos. Uno de ellos es la autorización de ejecución de estudio de aprovechamiento hídrico, que puede ser opcional, no tiene carácter obligatorio, pero sí para determinados usos. Por ejemplo, el uso minero sí es de aplicación el primer procedimiento. El segundo procedimiento es la aprobación de estudio de aprovechamiento hídrico, o sea, la ADH, que es nuestro tema, ¿no? El tercer paso es la autorización de ejecución de obra con fines de aprovechamiento. Entonces, tengo entendido de que la próxima semana van a haber otra ponencia y probablemente van a tocar este siguiente paso. Yo voy a tocar todo lo que está encerrado en rojo, ¿no? Y finalmente la licencia de uso de agua. Por eso le decía, la aprobación es un camino a la obtención de la licencia. ¿Me permiten un minuto? Bien, en el temario yo le decía que hay un procedimiento ordinario y un procedimiento simplificado. Entonces, dentro de un marco legal específico, hacia nuestra izquierda, donde estoy señalando con el cursor, es el procedimiento ordinario. Y hacia nuestra derecha está el procedimiento simplificado. Y cada una tiene sus normatividad. Me voy a centrar en el procedimiento ordinario. ¿Cuál es su normatividad específica ya? El Decreto Supremo 023-2014, Minagri, y la Resolución Jefatural 07-2015 de la A, que es el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua y autorización de ejecución de obra en fuentes naturales. Esta resolución es prácticamente es la cartilla que nos va a guiar cómo se puede obtener o el procedimiento para gestionar la acreditación de disponibilidad hídrica. Y en el procedimiento simplificado, ¿no? Pero antes quería decirle, este procedimiento ordinario evalúa y resuelve la triple A, o sea, la autoridad administrativa del agua, vía una resolución directoral, ya sea positivo o sea, digamos, no favorable, ¿no? En el procedimiento simplificado, su normatividad está el Decreto Supremo 022-2016, Minagri, ¿no? Aprueba disposiciones para simplificar procedimientos administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua. Aquí está un procedimiento para el otorgamiento de derechos de agua de manera simplificada. También tiene sus aclaraciones en la resolución jefatural 021-2017, a un año de la emisión del decreto, y tiene la resolución jefatural 17.8-2017, ANA, donde aclara un formato, ¿no? Entonces van haciendo precisiones con esta normatividad. Bueno, la finalidad es agilizar los procedimientos administrativos en aras de dotar de mayor celeridad
la ejecución de proyectos de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas. Acá solamente hay, en esta vía solamente es para proyectos de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, voy a la siguiente, voy a explicar todo lo que es el procedimiento ordinario que resuelve la AAA. Cualquier AAA a nivel nacional, ¿no? Esta normatividad es a nivel de aplicabilidad a nivel nacional. Entonces, en el procedimiento ordinario, ¿cuál es la norma legal? Tenemos el decreto 023/2014 que modifica el artículo 79 del reglamento. ¿Y qué nos dice? Los procedimientos, acá vuelvo a repetir. El primer procedimiento es la autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica de carácter opcional, a excepción de algunos acreditaciones, ¿no? Creo que les había dicho el caso minero, por ejemplo. Eso sí, no se escapa de este primer procedimiento. El segundo es la acreditación de disponibilidad hídrica. Ya vamos, como se dice, desmenuzando por acá. Y el tercer procedimiento es la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico y finalmente puede llegar la licencia, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de la acreditación de disponibilidad. También nos dice de que se pueden, en un mismo digamos, en una misma solicitud, se pueden solicitar estos dos, la acreditación y la autorización de ejecución de obra, pero siempre y cuando cumplan todos los requisitos para ambos casos. Cada procedimiento tiene sus requisitos. También cada procedimiento paga su tupa. No es porque yo lo presente en una sola solicitud, ya sea en la autoridad local de aguas, o sea, en la triple, voy a pagar un solo tupa. No, cada procedimiento, cuando se acumulan, cada procedimiento paga su tupa. Ahí quiero que quede muy claro, ¿no? Y también se elaboran dos memorias descriptivas, cada uno. Por eso es que cada uno paga su tupa. Entonces, siguiendo en este mismo decreto supremo y ya el artículo 81, estamos hablando de la acreditación. Y entonces, ¿qué es la acreditación? ¿No? Hablamos muy bonito, dice acreditación, pero ¿qué es en sí? ¿O qué es lo que certificamos de al final? Dicen, certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés. Quiere decir, si mi fuente de agua es un río, una quebrada, entonces en un determinado punto tiene que haber cantidad, oportunidad, calidad. En un manantial también es un punto, también tiene que haber cantidad, oportunidad, ¿no? Entonces, esto es lo que certifica la acreditación de disponibilidad. Y como le digo, este es un documento que se aprueba mediante una resolución directoral, en este caso porque lo atiende la AAA, y se convierte requisito para el siguiente paso, o sea, para la autorización de ejecución de obra. La importancia de obtener ese documento es porque se convierte en requisito para la autorización de ejecución de obra. Probablemente la próxima semana, no sé, estarán tocando este segundo requisito, o perdón, este tercer procedimiento, y donde de todas maneras van a mencionar la acreditación. Eh, ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene este documento?
En el caso ordinario hay dos procedimientos. Se obtiene mediante resolución de aprobación de disponibilidad hídrica. O sea, ¿quién lo aprueba? El director, ¿no? De la AAA Marañón. ¿Qué hay que hacer para ello? Hay que seguir toda una secuencia. Una memoria descriptiva, requisitos, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Y si hay las condiciones de disponibilidad, saldrá positivo; caso contrario, saldrá, como dice, negativo, ¿no? La otra opción es mediante una opinión técnica favorable de disponibilidad hídrica, pero que esté contenida en un instrumento de gestión ambiental. Ahora, ¿quién da esto? Es ya la dirección, ¿no? La DAR, si es instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ya es el nivel central, ¿no? Donde está. Pero en este instrumento opina sí la ANA. Aquí cuenta opinión la ANA. Quiero decirles que casi el 100% de lo que nosotros venimos trabajando están en el inciso A. Dígase de paso, ya los años que llevo acá trabajando en esta triple, nunca me he chocado con esto y ninguno de mis compañeros, pero ahí está la opción ahí, ¿no? Está la opción. Ya acá la triple ya no emite resolución, porque ya esto está contenido en el instrumento de gestión ambiental. Entonces ahí la gran diferencia, ¿no? Eh, Dentro de la normatividad, pues la acreditación de disponibilidad hídrica tiene ciertas características, ¿no? Entonces, en primer lugar, la acreditación tiene un plazo de vigencia de 2 años, renovables por 2 años más, pero si el administrado lo solicita dentro del plazo de vigencia. Es renovable por el mismo tiempo inicial, pero acá tiene que tener cuidado el administrador. Tiene que solicitarlo dentro del plazo de vigencia, o sea, antes de que venza la primera resolución. Perdón. Muchas veces, presentan renovación, pero cuando ya la resolución primigenia ya está vencida, entonces, ¿sobre qué se va a renovar? Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Creo que dentro de los asistentes o hay funcionarios, acá tienen que tener cuidado con el plazo. La acreditación, si decíamos, ¿es un derecho? No es un derecho, es un paso para llegar a un derecho. Por eso, no faculta usar el agua, ni ejecución de obras, y no es exclusiva ni excluyente. Muchas veces, disculpen, muchas veces los administrados obtienen la resolución administrativa de acreditación de disponibilidad hídrica, o sea, hay agua, en otras palabras, ¿no? Hay agua, y creen que es su derecho ya, y se olvidan de lo demás. Entonces, no llegan a la licencia. Por eso es que dice, no faculta usar el agua. No ejecución de obra, y no es exclusiva ni excluyente. Acá, ¿qué es exclusiva y excluyente? De una misma fuente, un manantial, pero un manantial, digamos, que aporte, por decir, más de 10 litros. Ahí se pueden otorgar más de una, ¿no? Una, dos, tres, acreditaciones de disponibilidad hídrica, siempre y cuando haya disponibilidad. Por eso dice, de una misma fuente, no es exclusiva ni excluyente. El hecho es que yo pida adelante
Una acreditación de disponibilidad hídrica, otro administrado. Si hay agua, también lo puede solicitar. Y el primero no es el dueño absoluto de todo el manantial, así sobre agua. Por eso dice, no es excluyente. La evaluación está sujeto a silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir? Que yo presento, por decir, todo mi expediente para la acreditación de disponibilidad hídrica. Pasan los 30 días. Por A o B motivos, la cantidad de expedientes que se vienen atendiendo se pasan los 30 días. Eso no quiere decir que ya esté aprobado, sino tiene le llaman silencio administrativo negativo, ¿no? Eso es lo que se refiere. Todos los actuados no deben exceder los 30 días hábiles. Esto es lo que nos dice la norma, pero ya le decía, no, a veces no se cumplen estos plazos, porque el procedimiento de instrucción lo hace también, se hace en el ALA, o sea, en las autoridades locales de agua, como son los avisos, las verificaciones de campo, y también tienen recarga, pues, laboral de expedientes, ¿no? Entonces, es difícil a veces, pero en lo posible estamos mejorando para llegar a, por lo menos, a a este plazo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puede tener la acreditación? Dice, puede ser otorgada a más de un peticionario respecto a una misma fuente, únicamente en los siguientes casos. Creo que ya esto le estaba comentando de la parte de no excluyente, ¿no? Entonces, dentro de una misma fuente, sí se puede otorgar más de una, pero aquí están las condiciones. Se demuestre que existe disponibilidad adicional de recursos hídricos para un nuevo proyecto. Ya le decía, de repente de un manantial, se ha otorgado un derecho, por decir, de 5 litros, o sea, me está sobrando 5 litros, ¿no? Y eso el sobrante lo puedo otorgar para un nuevo proyecto, que quizás necesite 3 litros, por ejemplo, para una HAS, ¿no? El nuevo proyecto sea de la misma clase y tipo de uso de agua de aquel para que se otorgó previamente la acreditación de disponibilidad hídrica. A ver, lo traducimos un poco a castellano. Sea de la misma clase y tipo. Entonces, de repente, el uso poblacional, por ejemplo, ¿no? El uso poblacional que es más prioritario, de la misma clase, el mismo tipo de uso, ¿no? A eso se está refiriendo esta condición. Su aprobación. Dentro de, si yo estoy acreditando disponibilidad hídrica, entonces significa que yo tengo una demanda, tengo una oferta, ¿no? Y tengo que realizar un balance hídrico. Entonces aquí entra la oferta, demanda, ya sea demanda poblacional, demanda agrícola, demanda acuícola, todos los usos, ¿no? Sí. Su aprobación en el proceso ya de la evaluación, el balance hídrico no debe presentar déficit, meses deficitarios. Muchas veces nos llegan expedientes, hacen el balance y, como dice, el balance es sumas y restas, pues, ¿no? Es suma y resta. Entonces, muchas veces viene hasta en rojo. Así como, a ver, vamos a ver. Así, por ejemplo, como esto, ¿no? En este caso, la demanda es turística, tenemos la oferta de una fuente de agua. Bueno, si agregan, pues, depende del tipo de fuente, y depende del volumen también, el caudal. Hay un caudal ecológico, pueden haber uso de terceros, ¿no? Pero al final el balance, como le decía, es suma y resta. Y miren esto de acá.
negativos. Y cuando hay negativos rojos, el proyecto no va. No, simplemente no va porque tu demanda es superior a la oferta. Entonces no se puede acreditar pues disponibilidad. Entonces, en este caso, el proyecto, digamos, o lo que se resuelve en la resolución es negativo, pues, ¿no? Es negativo, porque no hay la suficiente cantidad de disponibilidad ahí. En el otro caso, por ejemplo, miren, una fuente de agua, un manantial, igual, la oferta, otros usos, ¿no? En este caso no hubo caudal ecológico, probablemente por el tipo de fuente, pero también, fíjense, salió un mes salió negativo, y basta que salga cualquier mes, el procedimiento sale improcedente, porque acá no te cubre la demanda. Así es, mis estimados. Entonces, este procedimiento requiere una verificación técnica de campo que se hace a través de los técnicos de las autoridades, o sea, las salas, y para realizar la verificación de campo también se hace el pago del TUPA, ¿no? Hay un pago que hay que hacer para que los técnicos eh, salgan a realizar tal acto administrativo. Entonces ya le decía, para su aprobación no deben ocurrir esto. Si sale todo negrito o azulito, el proyecto es procedente, ¿no? Ahí tengan cuidado, los proyectistas, ingenieros que elaboran memoria descriptiva, que no les vaya a ocurrir esto. Y si ocurre esto, pues hagan reajustes, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es demanda turística, hoy necesito quizás 20 litros, hoy con 18 litros, quizás dimensionando mis obras, puedo llegar a que mi proyecto se haga positivo. Le iba a preguntar a la moderadora, ¿qué tiempo tengo? Eh, bueno, son 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas, pero si usted tiene más información, pues puede utilizar esos 15 minutos de preguntas, no hay problema. Ya, gracias. Entonces, la acreditación ya en la cartilla, como le decía, ¿no? En esta resolución jefatural, la 07/2000, acá nos da todos los formatos que tenemos que hacer y de acuerdo a nuestros proyectos. Por ejemplo, en esta resolución existe el formato anexo 6. Cuando uso este formato anexo 6 es para la acreditación de disponibilidad hídrica superficial en general. O sea, el formato 6 se da en ríos y quebradas. Si mi fuente de agua voy a acreditar de un río o de una quebrada, obligatoriamente tengo que utilizar este formato. Los contenidos que tengo que desarrollar están en este formato. La cosa se simplifica un poco más. Si son proyectos pequeños, uso el formato anexo 7, generalmente para manantiales menores, quizás a 10 litros por segundo, ¿no? Entonces, proyectos menores que sean para satisfacer las necesidades de un sostenimiento familiar, una agricultura que no supere las 5 hectáreas, proyectos de saneamiento de centros poblados rurales que no sobrepasen los 2.000 habitantes. Aquí también esto es recurrente, ¿no? Hay proyectos que usan este formato anexo 7 cuando las poblaciones quizás superan esto. Y ahí vienen las observaciones. Tiene que cambiar formato, ¿no? Proyectos de riego menor planteados sobre los 1.500 metros sobre el nivel del mar, planteados por organismos públicos y privados. En ese caso utiliza el formato 7. Proyectos energéticos también, con potencia instalada igual o inferior a los 1.500 kilowatts. Entonces, estas condiciones son cuando uso el formato anexo 7.
Entonces ahí en cada formato vienen los contenidos que se tienen que desarrollar. También para aguas subterráneas uso el formato anexo 8 cuando tengo que acreditar, ¿no?, agua subterránea de pozos tubulares. Pero esta memoria descriptiva, ¿no?, tiene que estar firmada por un consultor inscrito en la ANA. Esa es la gran diferencia. El formato 9, cuando solicito una acreditación de disponibilidad hídrica también subterránea para pozos tubulares, pero para pequeños proyectos, lo que citaba anteriormente. Cuando uso el formato anexo 10, también para agua subterránea, cuando sea la fuente de agua galerías filtrantes o pozos construidos artesanalmente, ¿no?, para pequeños proyectos. Aquí en esta lista generalmente son pues pozos a 10 hasta 12 metros. Bueno, en mayor de los casos hay pozos hasta de 15 metros artesanalmente. Y el agua generalmente se extrae pues con este tipo de motobomba, ¿no? En el pozo tubular sí ya no, las condiciones cambian, ¿no? Entonces acá ya tiene que ver una bomba sumergible. Entonces, la acreditación, como se dice, depende el tipo de fuente de agua. Tengo que seleccionar los formatos para desarrollar mi memoria descriptiva. Y todo esto pues está en esta resolución jefatura. Por eso le decía, yo le llamo la cartilla, porque te lleva de la mano pues cómo debemos elaborar nuestras memoria descriptiva o nuestros expedientes. Dentro de la acreditación hay también, digamos, casuísticas. Ya les venía mencionando que dentro de una misma fuente, ¿no?, pueden haber concurrencia de solicitudes. Y estas solicitudes, dice en este inciso de esta resolución jefatural del artículo 15, dice, en cualquier estado del procedimiento, otros interesados, ahí está, por eso decía, no es excluyente, otros interesados podrán presentar solicitudes concurrentes respecto a una misma fuente. Ya, está bien, presentaron, pero hay que verificar que la solicitud concurrente cumpla con los requisitos, ¿no? La ALA realiza las siguientes acciones sin suspender el procedimiento, o sea, el procedimiento del primero. ¿Qué tiene que hacer cuando se ocurre esto? Corre traslado, ¿no?, por 10 días a los demás solicitantes. O sea, hay que darle a conocer al primero, como se dice, primero o dos, etcétera, ¿no? Los que hayan presentado anteriores. Remite la solicitud y la solución de traslado de presentarse en el plazo previsto a la triple. O sea, si dentro de los 10 días, ¿no?, tiene que estar remitiendo ya a la triple la solución, que puede haber agua, no puede haber. Este inciso también 15.3 del mismo artículo ya nos dice, estamos en el caso de solicitudes concurrentes, como le digo, más de uno en una misma fuente, tal vez en el mismo punto, tal vez, o puede ser punto agua arriba o punto agua abajo, ¿no? Depende del tipo de fuente de agua, sea un río, una quebrada, un manantial, etc. Si es un manantial, probablemente es el mismo punto. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Si producto de la evaluación, la triple, determina que no existe disponibilidad para atender todos los proyectos, aplica criterios establecidos en este artículo del reglamento de la ley. ¿Y qué nos dice? Como prioridad, que primero debemos atender el uso poblacional. Segundo, el agrario, donde está el pecuario y el agrícola. También el acuícola y pesquero. El tercero, debemos priorizar
el energético, industrial, medicinal y minero, recreativo, turístico y transporte, y finalmente otros usos productivos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, perdón, otros usos productivos, puede ser, por ejemplo, un grifo, un lavado de vehículos, por decir, ¿no? Entonces, pero ese es el orden prioritario, siempre y cuando haya concurrencias. Entonces, no hay el agua para todos, ah, la prioridad es esto, ¿no? Hay un inciso más que nos precisa. Cuando se aprueben dos o más proyectos con la misma finalidad, se aprueban todos los que cumplan con los requisitos del reglamento de la ley y será el sector que determine a quién autoriza la realización de la actividad. A ver, últimamente el que habla tuvo un caso de un río del mismo punto. Se presentaron dos empresas eh, para generar energía eléctrica. Entonces, la finalidad es la misma, ¿no? La finalidad es la misma. Cumplieron los requisitos. Pero quién va a determinar a quién se le da la acreditación? Es el sector, en este caso energía y minas. Él dirá, pues, tal empresa va porque ofrecen mayores beneficios sociales. No, ellos tendrán sus criterios ya de evaluación, pero es el sector quien autoriza la realización de la actividad. O sea, eso va a definir. Acá estoy seguro que dentro de los asistentes hay ingenieros que se dedican a proyectistas, ¿no? Y acá yo he puesto algunos casos que se presentan. Por ejemplo, acá lo que estoy señalando con el cursor, esta es una fuente de agua, puede ser un río, una quebrada. Tengo un punto de captación, pero a una distancia muy corta, digamos, se bifurcan dos ramales, dos ramales, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántas acreditaciones puedo otorgar? Entendiendo de que tengo una sola captación. Voy a ir respondiendo. Acá, en este caso, va a quedar también a criterio del evaluador y va a quedar mucho va a depender también de que esto, por ejemplo, si este es un sector, ¿no? Un centro poblado, por acá es otro centro poblado, va a depender mucho de cómo se dice más, de cómo se, se lleven esto, ¿no? En amistad. Se puede otorgar dos resoluciones, digamos, dos aprobaciones de acreditación de agua, pero siempre y cuando haya la disponibilidad. Entonces, por ejemplo, si esto es acá es una HAS, yo puedo otorgar para este lado, así donde voy encerrando, una acreditación. Del mismo punto, del mismo punto, puedo otorgar otra resolución para otra zona, ¿no? Pero va a quedar a criterio del evaluador y va a creer cómo están organizados acá. Acá también puede ser una sola. Una sola HAS, por ejemplo, una unidad de gestión municipal. Puede ser un comité de riego, ¿no? Eh, Son criterios que ustedes también deben manejar porque son casos que se presentan. En este caso de acá, un manantial, pero fíjense, los puntos de captación son diferentes, ¿no? Entonces, acá sí definitivamente se tiene que otorgar, en otras palabras, dos acreditaciones. Si este es una HAS, su acreditación. Si este es otra HAS, otra acreditación. Aquí sí está más claro. Pero la diferencia es que tienen que tener cuidado, que en esta fuente de agua tiene que haber suficiente para los dos.
¿no? Y aquí se da el caso de solicitudes concurrentes, por ejemplo. Si esto fue primero, pero sobra agua, esta de acá también solicitó. Después, pero hay agua, se tiene que otorgar. Aquí está el caso de solicitudes concurrentes. En este otro esquema, y esto sí lo he sacado de un expediente, miren, una municipalidad, este es un río, ¿no? Un río tiene su punto de captación, ya ves, georreferenciada y todo. Pero fíjense, en su trayecto va a abastecer a 7 sectores, así, los que están marcados en verde, ¿no? 7 sectores. Y la pregunta es, ¿yo podría otorgar una resolución solo para este sector? La respuesta es contundente, es no. ¿Por qué? Es una sola captación, un solo sistema que abastece, ¿no? Viene abasteciendo a más sectores. Entonces aquí no puede haber división, definitivamente. Aquí sí tiene que ser una sola HAS o una UTM, Unidad de Gestión Municipal, ¿no? Una UGM. Acá sí definitivamente es una resolución, ¿no? Que abastezca diferentes sectores, ya pues entre ellos ya calcularán de acuerdo a su población su dotación de agua, ¿no? Entonces, una vez vino un administrado también, así, similar era acá, pero si yo trazo, por ejemplo, por acá una línea, le llaman parte alta y parte baja, y querían dividirse, porque ya no se ponían de acuerdo, dicen, no, yo quiero conformar solamente mi HAS en mi parte alta y otra HAS en la parte baja. Y le digo, ¿y cómo es el sistema? Uno solo. No, es imposible. No se puede, definitivamente. En otro caso, fíjese, hay esto, ¿no? Acá, hagan la idea de que todo el cuadrado es el ámbito de una HAS, ¿no? De una HAS. Y si es posible, todo esto es un centro poblado, un caserío. Pero la topografía, pues, si estos circulitos representan manantiales, generalmente este se da en uso poblacional, no, la topografía, digamos, más que todo en la región sierra, hay varios manantiales, pero no todos pueden confluir a un mismo reservorio, digamos, sino, por ejemplo, este manantial abastece este sector, estos dos manantiales abastecen a este sector, acá hay 3 manantiales y abastecen a otro sector, pero todos están en una misma HAS, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque los proyectistas acá, el proyecto es uno solo, pero con 3 subsistemas, estos se llamarían subsistemas. A cada uno tienen que elaborarle su demanda y su oferta y hacer el balance hídrico correspondiente solo para esto. Similar también oferta y demanda para esto y similar para este otro sector, ¿no? Entonces, esos son los casos que a veces se presentan y que muchas veces se plantean mal. Y ahí vienen las observaciones y a veces no nos gusta pues que nos observen. ¿Por qué? Porque el agua, digamos, que me sobra de acá, por topografía, no llega hasta acá o no puede llegar a este sector. Entonces, por eso que se tienen que individualizar cada uno. Entonces, más o menos así les presento el panorama cuando elaboren, digamos, una memoria descriptiva para una acreditación. Primero tienen que pensar cómo es el sistema hidráulico, ¿no? Estos son planteamientos hidráulicos. Dentro del procedimiento ordinario,
Yo he elaborado acá una secuencia, ¿no? Digamos, cómo los pasos para llegar hasta la resolución, ¿no? El expediente, los documentos ingresan, sea por el ala o en la triple. Si lo presentan en el ala, ¿qué hace el ala? Lo deriva a la triple A. La triple A le asigna a un profesional quien evalúa. Y aquí hay se dan dos casos. Si el profesional evalúa el expediente y encuentra observaciones, notifica al administrado. Bueno, mediante el documento se llama notificación con firma del director, ¿no? Muchas veces se notifica al administrado vía correo o vía el ala, ¿no? Entonces, se le da un plazo también, ¿no? Generalmente son 10 días, un plazo para que levante las observaciones. ¿Qué hace el administrado? Recibe el documento, levanta las observaciones a través ya sea de su profesional proyectista, ¿no? Levanta las observaciones y lo vuelve a ingresar el documento al ala o a la triple. Sigue vuelta este camino y acá puede que el administrado haya levantado las observaciones a satisfacción o de lo contrario, no levanta las observaciones, ¿no? Técnicamente. ¿Y qué hace el profesional? El profesional ya elabora el informe de improcedencia porque no levantó las observaciones o se pasó de los 10 días y se declara en abandono. Este informe se va al área legal. El área legal elabora también su informe legal, valga la redundancia, proyecta la resolución, ese documento pasa a dirección y firma el director, pasa a secretaría, y secretaría tiene también dos caminos para notificar al administrado. O lo hace vía correo, siempre y cuando el administrado presente un documento ahí que diga que dé el consentimiento de que se le notifique la resolución a ese correo. Porque muchas veces en la solicitud ponen el correo, pero no dan la autorización para que se les notifique a ese correo. Entonces, ya aquí los abogados ya nos han instruido también de que decían, tiene que decir exclusivamente que da la potestad para que les notifique. La otra modalidad es física, pues, ¿no? Eh, como cualquier documento, ¿no? Lo hacen generalmente a través de la... Ya, en este caso, cuando no levantó las observaciones. Cuando levanta las observaciones o también no encuentra observaciones, el documento sigue este camino. No hay observaciones, el profesional elabora una nota de envío, así se llama el documento, ¿no? Para firma del director y indicando de que el ala disponga la publicación de avisos y realice una verificación técnica de campo. La publicación de avisos también depende de la magnitud del proyecto. Si es un proyecto de envergadura, tiene que hacer la publicación en el diario El Peruano. 2 veces con 3 días, 2 veces y 3 días, digamos, alternos, ¿no? O sea, un espacio de 3 días y 2 veces puede ser en El Peruano o otro diario de mayor circulación regional. Este, el ala, ¿qué hace? Elabora el aviso y entrega al administrado para su publicación. ¿Dónde lo va a publicar? Ya les mencionaba, si es un proyecto de envergadura, va a publicar en el diario El Peruano, otro diario regional, y si el proyecto no es de tanta envergadura, es un proyecto pequeño, puede hacerlo, los avisos publicar en las municipalidades locales de tenencia de gobernación, o sea, autoridades locales, ¿no? Y en el ala, aquí no se deben olvidar, en el ala tiene que
Publicar también, el ALA tiene que publicar. En las publicaciones, donde la institución que lo publica, ¿no? Tiene que otorgarle una constancia que ha publicado ahí el aviso. Entonces, el administrado recoge esas constancias y lo entrega, pues, lo puede entregar a la triple, a la ala, etcétera, para que se anexen al expediente. Cuando eso ya se saneó, digamos, el ala realiza realiza la convocatoria para realizar la verificación técnica de campo, pero ahí tiene que hacer un pago el administrado, ¿no? Un pago TUPA. Realizado todo esto, ya el ala anexa todos los documentos al expediente y lo remite los actuados a la triple. El profesional de la triple evalúa, elabora el informe técnico, ¿no? Pasa al área legal y sigue este camino. Dirección, firma la resolución, secretaria notifica la resolución. Cuando va por este camino, significa que es positivo, pues, ¿no? Entonces, todo esto, la norma indica que lo debemos sacar en 30 días, pero ya lo dije, no, es imposible muchas veces por la carga de expedientes o la cantidad de expedientes que se puedan cumplir. Y donde hemos visto quizás el cuello de botella, también que se demora un poco. En la publicación de los avisos, muchas veces el administrado se demora en recoger las publicaciones. Y nos hemos dado el caso que a veces hasta más de 30 días ahí nomás, en este pasito, como se dice, en recoger las constancias de las publicaciones. Bueno, eso es el camino de la acreditación para llegar a su obtención vía el procedimiento ordinario. Eh, Voy a continuar. Entonces, el otro procedimiento, ya le decía, de acreditación es el simplificado, ¿no? Tiene su norma legal, la finalidad es esto, de agilizar proyectos para su ejecución, ¿no? Solo de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas. O sea, nos está indicando saneamiento, agua potable y saneamiento y pequeños proyectos directos. Otros usos no ingresan por esto, ¿no? ¿Quién lo atiende? Las administraciones locales de agua. Aquí ellos emiten una resolución administrativa. ¿Quiénes la pueden solicitar? Generalmente son las unidades formuladoras o ejecutoras del proyecto, ¿no? Las UGM o una municipalidad lo puede solicitar generalmente, ¿no? ¿Tiene prórroga esta acreditación mediante este procedimiento simplificado? Sí tiene prórroga. Se otorga, pero tiene que ser a solicitud de parte, igual que el procedimiento ordinario. Igual, aquí le he puesto para que se acuerden, se solicita antes de vencer la resolución, o sea, esta RA. Esta prórroga se hace por un periodo igual al otorgado inicialmente, generalmente son 2 años, ¿no? Pero aquí hay una condición. Aquí el ALA tiene que mirar bien. Me está solicitando prórroga, sí, pero tiene que mirar siempre que se acredite que el proyecto se encuentre vigente en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Aquí está la llave, aprobado por el MEG o el que haga sus veces. Aquí está la norma legal. Tienen que mirar esto, ¿no? Muchas veces prorrogan y el proyecto ya no está, digamos, vigente en este sistema. Es un proceso más simplificado, pero tienen que tener cuidado. Ahora, ¿cómo se solicitan? Ya decía, por eso fíjense con este formato, con esta solicitud nada más, ¿no? Con este formato. Es muy simple. Ah, bueno, acá tienen que llenar datos. Pero, ¿dónde está la llave vuelta? Acá.
no todo proyecto ingresa por este sistema, digamos. Acá están solo los proyectos, la naturaleza, que pueden solicitar bajo este formato. ¿Y cuáles son? Creación, si el título, digamos, del proyecto tiene que ser creación o instalación de servicios de saneamiento en el ámbito rural. O sea, creación es nuevo, ¿no? Otro proyecto, ampliación del servicio de saneamiento en ámbito rural. Ampliación. Otra naturaleza de proyecto, mejoramiento del servicio de saneamiento o de suministro de agua con fines agrarios. Solo mejoramiento. Recuperación o rehabilitación del servicio de saneamiento o de suministro con fines agrarios. Recuperación del servicio. Ahora, solamente si los títulos de los proyectos y así están inscritos en el banco de proyectos del MEC, por ejemplo, con esta naturaleza, pueden ingresar bajo este formato. Pero si un proyecto, por ejemplo, le ponen ampliación y mejoramiento, perdón, si ustedes lo titulan al proyecto ampliación y mejoramiento, ya no ingresa por este formato, por este sistema simplificado, ¿no? Que tiene su norma legal en este decreto supremo 022. Ya no ingresan. Por eso aquí tienen que tener mucho cuidado, ingenieros proyectistas. Muchas veces, y se dan el caso, por ejemplo, dicen, creación, ¿no?, del servicio de saneamiento en tal, en el distrito tal. Pero cuando van a hacer la verificación de campo, porque esto sí también lleva verificación de campo, se encuentran de que no es creación, es ampliación y mejoramiento. Entonces ya desde ahí, ya el proyecto, ¿qué tienen que hacer? Otra memoria descriptiva y pasarse al procedimiento ordinario. Entonces acá deben tener, hay limitantes, pues, ¿no? Para acogerse a este formato y a este decreto supremo tienen que tener cuidado en que la naturaleza de intervención lleve estos títulos. Caso contrario, si ustedes hacen cualquier combinación acá, van a ir al proceso ordinario. Entonces, esta es la solicitud. Bueno, acá lo he complementado. Acá, todos estos son datos que tienen que llenar. Acá no se solicitan estudios, simplemente el proyectista, digamos, va a hacer unos cálculos previos y va a llenar acá qué volumen va a requerir, ¿no? ¿Qué va a hacer el ALA? Va a ir a verificar la fuente de agua, si existen estos caudales, volúmenes, etcétera, ¿no? Y hace su evaluación y finalmente le entrega la resolución administrativa de acreditación de disponibilidad. Entonces, este es un procedimiento muy, valga la redundancia, simplificado, pero también hay unas atenuencias de que cuando van a la verificación de campo encuentran otra cosa. Y ahí, pues, el perjudicado al final es el mismo administrado, pues. Ya, hasta acá era la acreditación de los dos procedimientos, tanto ordinario y simplificado, para cualquier uso. Entonces yo le decía en el contenido de que también hay acreditación de disponibilidad hídrica para este uso, el uso acuícola. ¿Cuál es su normativa? Tenemos el decreto supremo 06, ¿no?, que aprueba disposiciones para el otorgamiento de derechos de uso de agua con fines de acuicultura para las categorías productivas. También aquí está, le ponen un candado, solamente para los areles y para micro y pequeñas empresas, eh, a los AMIPES, ¿no? Le ponen un candado. Y este decreto supremo también tiene su resolución jefatural, así como el procedimiento ordinario que tiene su resolución jefatural a 07/2015. Esto también tiene esta resolución. Aquí te indica prácticamente la cartilla, ¿no?
es la cartilla. Dentro de esos procedimientos para acreditar, hay cuatro, ¿no? Cuatro pasos. La acreditación, aquí, la acreditación, ¿quién la da? El ALA, pero solamente para AREL y AMIP. Como triple, Marañón, perdón, como triple, pues, cualquier autoridad administrativa del agua, solo opina y su opinión le pasa al ALA y el ALA ya le da la acreditación. El segundo paso que tiene que seguir, ¿no? Digamos, el administrado es la autorización de ejecución de obras, siendo uno de los requisitos esta acreditación, primer paso, ¿no? Cumple este segundo procedimiento y pasa a la licencia. Es similar casi al procedimiento ordinario. Pasa a la licencia. La diferencia es que todo este procedimiento se hace en las ALAS, Autoridades Locales de Agua. ¿Y dónde interviene la triple? Solamente acá, en el primer procedimiento. ¿Por qué? Opinamos. Opinamos en el sentido de que no hay Consejo de Recursos Hídricos. Y el cuarto paso es un permiso también. Todo esto lo da el ALA, ¿no? Entonces, esto es casi el mismo procedimiento de un procedimiento ordinario. Bueno, la acreditación acá ya lo está desagregando un poco más, ¿no? Le decía, pues, ¿qué hay que rescatar acá? Es un procedimiento negativo, lo resuelve el ALA. La triple, emite opinión. ¿Cuáles son los requisitos? Acá hay un formato que está en la resolución jefatural, la 107, ¿no? Hay un formato 2. Estos formatos son sencillos para obtener la acreditación. Bueno, me estoy adelantando ya hasta llegar a la licencia, porque este no era el tema ya, autorización de ejecución de obra, pero le voy a mencionar, ¿no? También es un procedimiento gratuito. El anterior también es un procedimiento gratuito, ¿no? Estás a silencio administrativo positivo, resuelto por el ALA. Los requisitos, ¿no? Los pueden ver también acá, usan el formato 3, que está en la RJ 107-2021. La licencia también es un procedimiento gratuito, ¿no? Conocido y resuelto por el ALA. Esto sí está sujeto a un silencio administrativo negativo, ¿no? Donde los requisitos también están acá. Acá, acá se pone una llave. En caso de haberse prescindido de tramitar la autorización de ejecución de obra, o sea, el procedimiento anterior, eh, por no requerirlo, el proyecto se debe adjuntar estos documentos, ¿no? Copia del documento que acredite el trámite de la solicitud del derecho acuícola y el plan de aprovechamiento. O sea, son documentos complementarios en caso de que usted haya obviado el segundo procedimiento, la ejecución de obra. Y finalmente, el permiso de uso de agua. Esto muy poco se da, muy poco, porque el permiso se da sobre excedentes. Y si yo voy a hacer acuicultura, pues va a llegar en ciertos meses donde no voy a tener agua, pero acá lo único que hice, esta palabrita almacenar, te da esta opción. Si tú almacenas agua y vas a tener para suplir los meses donde no hay superávit, entonces esto te permite. Por eso, ¿qué le digo? No es muy común, pero te da la opción también, ¿no? Acá también están los requisitos. Probablemente la próxima semana ya van a tocar los derechos de uso de agua y también ya les van a tocar a mayor detalle, digamos, ya les van a hablar sobre esta licencia, la licencia de uso de agua, ¿no? Entonces, creo que ya estamos, me pasé alrededor de un cuarto aproximadamente y bueno, no tengo límites, puedo absolver
las preguntas que sean necesarias. La, la señorita de... Gracias, ingeniero Mario. Pasamos entonces a la sección de preguntas. Si los ingenieros asistentes tuviesen alguna pregunta, lo pueden realizar a través del chat o activando su micrófono. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Agradecerle por la ponencia y algunas declaraciones, ¿no? Lo que quería consultar sobre el último punto que dijo, lo que es cuando ya la triple eh, hace cuando es improcedente la resolución, y ya anula la resolución. este, Mi pregunta ¿nuevamente se tiene que pagar el TUPA o cómo es en ese caso, ¿no? Ya, te agradezco la pregunta y te lo voy a explicar en este, digamos, ¿cómo se le puede llamar? Organigrama, no sé cómo se le puede llamar, o la secuencia. Entonces, tu expediente ingresado, ¿no? Ha sido evaluado por el profesional, te ha hecho observaciones, ha seguido esta ruta, no has levantado las observaciones a satisfacción y el profesional elabora el informe y te sale improcedente, ¿no? La resolución de improcedencia o abandono. Entonces, ahí culmina el procedimiento administrativo. Pero, si tú quieres reformular vuelta tu proyecto, por decir, un proyecto agrario, vas a sembrar, por decir, 15 hectáreas, pero no tienes agua para 15, pues, te va a ocurrir esto, te va a ocurrir esto que el balance te va a salir negativo. Ya, yo estoy poniendo aquí como el ejemplo 15 hectáreas, por decir. Entonces, tú quieres reformular tu proyecto y vas a decir, oye, para 15 no me alcanza, pero lo reformulo para 10. Y con 10 ya no te va a salir ese balance negativo. Entonces, pero es un procedimiento nuevo. Entonces, ingresas acá el documento y definitivamente sí vas a tener que pagar vuelta tu tupa de trámite y posteriormente tu tupa de verificación de campo. O sea, es un procedimiento nuevo, en otras palabras. ¿Me entiendes? No sé si me sé. Listo, listo, ingeniero. Ya, gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado. Mi consulta es, ingeniero, ¿qué tiempo tienen ustedes para evaluar un expediente? Y Eh, con respecto, tampoco no le dice la ley de recursos hídricos, es siempre existía una opinión de la Junta de Usuarios para otorgar una licencia o también una acreditación. Y en la nueva ley de recursos hídricos ya no existe ese vínculo que tiene que tener el regante, ¿no?, con la Junta. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Y lo felicito por su exposición, que ha sido clara y precisa. ya, mire, ya les había dicho, ¿no? Por acá creo. Bueno, por acá, el tiempo que nos indica la norma son 30 días. Sí, acá ve, 30 días. Pero le digo, por la cantidad de expedientes, y acá sí le voy a dar un poco las estadísticas. El que habla tiene más de 100 expedientes en su bandeja, otros colegas tienen hasta 250. Estoy hablando como triple Marañón específico.
Entonces, si nosotros atendemos, a veces en lo mejor de los casos evaluamos hasta 3, 2 expedientes, depende de la magnitud, pero nos están derivando 5, 8, hasta 10 diarios, sin exagerar, ¿eh? Y esa mecánica es lo que nos lleva a exceder este plazo. De verdad, esto problemática casi es a nivel nacional porque todas las triples tienen exceso de expedientes, entonces es difícil cumplir, porque como ser humano tenemos un rendimiento, pero nos deriva más de lo que podemos rendir, entonces eso nos conlleva prácticamente a exceder este plazo. Ese es por un lado, pero por otro lado, como ya les decía acá, ¿no? En algunos casos, en algunos expedientes, podemos ir, como se dice, ya pues llega el expediente, por ahí lo evaluamos, pero en todo este trayecto, en este proceder, ya sea en el ala, ya sea hasta del mismo administrado, que se superan los 10 días, por ejemplo, que tienen en la ala, ¿no? En el ala tiene 10 días para hacer todos estos actuados. Pero como ya les repito, las salas igual a veces carecen de técnicos, no en el número suficiente, y hace de que todo esto se supere por los 30 días, ¿no? Una de digamos, estrategias o para mitigar un poco los tiempos es que particularmente aquí en la Triple Marañón se han contratado hasta 3 profesionales bajo el sistema de locación de servicios para que ayuden a evaluar los expedientes y de tal manera de que tratemos de minimizar, digamos, los tiempos, ¿no? Pero ni aún así, siempre nos pasamos de los 30 días. Eso con toda honestidad. Mm. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, el proceso para obtener la licencia de uso de agua producto del represamiento privado. Disculpe, ¿me puede leer nuevamente la pregunta? Sí, menciona el ingeniero Palomino. El proceso para obtener licencia de uso de agua producto del represamiento privado, ¿cuál sería? La palabra represamiento privado, dijo. Sí, de represamiento privado. Bueno, a ver, me voy por acá. Les voy a explicar. Ya, mire. eh, este titulito, el título, dice acreditación de disponibilidad, camino a la obtención de la licencia de uso de agua. Entonces, para llegar a la licencia de uso de agua, se tienen procedimientos. Hay que cumplir etapas. Y uno de ellos, por ejemplo, si me habla de represamiento, entiendo ya pues por una represa, esto sí tiene que tener autorización de ejecución de estudios, ¿no? Después, en ese estudio, tiene que pasar por la acreditación de disponibilidad hídrica con todos los pasos que les he explicado. Finalmente, obtenido ya la acreditación, viene la autorización de ejecución de obra. Y finalmente viene la licencia. Entonces, la pregunta, para responderle, la pregunta dice, ¿qué tiempo para obtener la licencia de uso de agua en un represamiento privado? Yo le podría responder en de que tiene que quemar estas etapas y acá pues no sé,
¿Qué tiempo llegará hasta la obtener su licencia? Va a depender mucho de la obtención de estos documentos y de la ejecución propia de la obra. Cuando la obra esté ya ejecutada, finalmente se otorga la licencia. ¿Qué tiempo va pasando? Va a depender también del propio administrado. Y acá sí, no le podría detallar qué tiempo empiezas y terminas. ¿Cuánto te demoras? Eso no le podría decir cuantitativamente. No sé si con eso satisface un poco la respuesta. Y le Gracias. decía, pues, por ejemplo, una represa, pues no la vas a construir en 2 meses, ¿no? Porque tienes que tener una serie de documentos. Y acá, en la autorización, por ejemplo, de ejecución de obra, ¿cuál es el documento cuello de botella? Es obtener el título habilitante del instrumento de gestión ambiental. Eso es lo que más te va a demorar acá. ¿Y cuánto tiempo vas a llegar hasta la licencia? No le podría cuantificar en este momento. Se refiere el ingeniero a la represa Gallito Ciego. Perdón, ¿no? Se refiere el ingeniero a la represa Gallito Ciego. A la represa Gallito Ciego. Ujú. Pero, ¿cómo en sí? La represa Gallito Ciego ya viene funcionando hace muchos años. Sí. No le entiendo de verdad la pregunta. ¿Qué es lo que En me todo quería caso, preguntar? el ingeniero tendría que formular bien su pregunta. ¿Puedo utilizar el micrófono? Lo escucho. Buenas noches. En primer lugar, gracias por la disertación. Y, o sea, mi pregunta es que yo soy dueño de un terreno, eh, voy a invertir mis recursos propios, no son recursos del Estado, construyo mi represa y para darle uso dentro del marco legal, eso es lo que yo quería saber, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es el mismo que hemos escuchado? ¿O hay algunas variaciones en todo caso? Porque supongo que todas las licencias es con fines de eh, cumplir con un requisito para el financiamiento de la infraestructura. Pero en este caso, si yo soy dueño del fondo, soy dueño de los recursos financieros y voy a construir mi represa, no tengo mayor, que digo, o mayor necesidades legales. Al final será el uso del agua con los fines que quiero darle, ¿no? Ya, mi estimado. Mire, a su pregunta, yo partiría respondiéndole primero, ¿cuál es tu fuente de agua? Si tú dentro de tu predio o por ahí pasa un pequeño quebrada o un Mm, riachuelo, etcétera. No, ingeniero, la idea es que, bueno, usted sabe, la moda ahora, al menos en la sierra, estamos como que encarnando una nueva idea de tener agua disponible en base al represamiento de las aguas de lluvia, ¿no? Lo que lo han Ah, mal denominado cosecha, pero es represamiento de las aguas de lluvia, las correntías superficial. Entonces, esa agua que yo lo voy a represar en un reservorio y con personería este, particular, ¿no? Eh, esa es la pregunta, la duda que me queda, ¿no? ya, sí, definitivamente, como dices, es cosecha de agua, ¿no? Y, y si tú quieres llegar a tu licencia, también tienes que pasar por esto de la aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico. Definitivamente tienes que primero obtener ese título habilitante. Luego tienes que sacar una autorización de ejecución de obra de tu reservorio. Hay que sacar la autorización de ejecución porque ahí vas a almacenar agua, ¿cierto? Y finalmente vas a obtener la licencia, ¿no? Entonces, definitivamente tienes que
cubrir los pasos 2, 3 y 4. Tienes que hacerlo. Ahora dices, agua de lluvia, sí, pero el agua de lluvia pues tienes un vaso colector. Vas a cuantificar todo eso. Definitivamente para eso tienes que ser como un profesional, ¿no? O entendido en la materia. Que te diga cuánto va a llover ahí y tú puedas almacenar. Ese almacenamiento lo vas a hacer en un reservorio. Tienes que sacar o tienes que gestionar tu autorización de ejecución de obra y vuelvo a repetir, tu licencia. Cuando ya tengas tu obra construida, ya todo, vas a la licencia, ¿no? Ese es el camino que tienes que seguir, mi estimado ingeniero. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, primeramente agradecerle por la exposición que es de gran importancia. La consulta es de que la diferencia de las aguas superficiales con las aguas subterráneas, ¿cuál es en sí para hacer la acreditación? Ya. A ver, vamos por acá. Acá estamos. Las aguas subterráneas. Para la acreditación, tienes que ubicarte primero. mm, digamos, la magnitud de tu proyecto. Si vas a hacer un pozo tubular, tienes que desarrollar el formato anexo 8. Primeramente tienes que, digamos, seleccionar tu escenario. Si vas a hacer un pozo tubular, usa el formato anexo 8. Si vas a hacer un pozo artesanal, usa el formato anexo 10. Anexo 10. Entonces, en función, digamos, en cuál escenario y en qué formato desarrollado, vas a tener que seguir el mismo procedimiento, ¿no? El mismo procedimiento que acá les he descrito. Acá les he descrito, ¿no? Ingresas el documento, va a seguir toda esta ruta, la misma ruta va a seguir, ¿no? Pero, ¿cómo se dice? ¿Cuál es primero tu primer planteamiento? ¿De dónde vas a sacar o mediante qué vas a sacar el agua subterránea? Pozo tubular, pozo artesanal, etcétera, etcétera. En función a eso, selecciona tu formato y desarrollalo. Y después el camino es el mismo, pagas tu tupa, todo, ¿no? Sigue la misma ruta esta, la misma evaluación. Hay observaciones, regresan, etcétera, etcétera. Pero es la misma secuencia. Gracias, ingeniero. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitarle por su ponencia. Um, Esto también con respecto a aguas subterráneas, hay una duda, ¿no? Cómo son para grandes proyectos y pequeños proyectos. Con respecto al anexo 9, esto nos pide un estudio, por ejemplo, de lo que es la hidrogeoquímica. No que no lo tengo muy entendido esa parte, debido a que, bueno, cuando nosotros hacemos el sondeo eléctrico vertical, vamos a determinar, no sé, la resistividad del suelo, pero la calidad de agua para presentar el expediente, en función a que se encuentra de repente a pozos cercanos a donde se va a hacer la perforación, o cómo podríamos diagnosticar este tipo de ítem, ¿no? Que es la hidrogeoquímica. Ya, me hablaban del formato anexo, pero la calidad de agua va a depender, digamos, para el tipo de proyecto. Por ejemplo, ¿dónde es exigente la calidad de agua? Para uso poblacional, ¿no es cierto?
Entonces ahí sí, pues quizás como tú mismo dices, la hidrogeoquímica, pero hay pozos cercanos, la calidad no va a variar casi mucho, ¿no? Porque el medio poroso va a continuar. Entonces, pero sí te recomendaría hacer unos análisis de pozos muy cercanos, pero también si haces sondeos, con sondeos también poco que no te va a dar digamos, el dato exacto, pero puedes estar aproximando, ¿no? La calidad de agua. Bueno, ese es para uso poblacional. Ahora, si tú me dices para uso, por ejemplo, industrial, no sé por qué uso industrial, va a tener otras exigencias de calidad. Uso agrario va a tener también otras exigencias de calidad, ¿no? Entonces, como dices, puedes tomar muestras, lo llevas al laboratorio y eso lo puedes presentar. Ya has hecho tu análisis de calidad de agua. ¿Y qué te puedo decir? Bueno, de esa manera más o menos es como tú puedes, este, Ingeniero, para, ¿me escucha? sí, sí, le escucho. Y, mire, bueno, hay algunos expedientes que acá, bueno, en la Autoridad Nacional, parte Cajamarca, que ya se han hecho, por ejemplo, como para el COAR, y bueno, mayormente para pozos tubulares, mayormente solicita la parte de la minería y se da caja. Nosotros cuando fuimos quisimos que nos brinden el modelo de un expediente, ¿no? Bueno, creo que nos dijeron que era de, de confidencia o algo así, no sé, de alguna manera, pero no sé por qué restringen esta información si sería útil y necesaria para los que estamos en este rubro de la investigación o en este caso, o sea, el tema de lo que es el agua subterránea. Y sería importante de repente de que esta información se brindara, ¿no? O de repente usted me puede explicar el motivo, ya que si está enterado o no de repente, de los expedientes modelos que existen para nosotros guiarse, ¿no? En este caso. Ya, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? El año pasado, ¿cuál es el cuello de botella a veces también que nos demoramos un poco en la evaluación del expediente? Porque como dijiste, los expedientes a veces vienen mal formulados, mal formulados. Entonces hay que estar haciendo, como se dice, observaciones, llamándole al consultor, hazlo de esta manera, etcétera. Y me acuerdo, no me acuerdo el mes específico, pero fue el año pasado, en el que en el mismo colegio de ingenieros, este, hicimos, digamos, unas charlas para ingenieros proyectistas. Y ahí, como se dice, más que todo en el agua superficial, yo le digo que han mejorado. Han mejorado ya los expedientes y eso también permite de que nosotros acortemos tiempo, más que todo, para su evaluación. Ahora, respecto al agua subterránea, mira, acá en la Triple Marañón hay un colega que, digamos, es su especialidad acá en el agua subterránea. Ahora, respecto a hay expedientes modelo en este tema de agua subterránea, ya sería decisión también de dirección, ¿no? Hasta que parte, digamos, se puede facilitar esa información. No te podría decir, sí, ya está, pero ya mucho va a pasar por la decisión quizás de dirección, ¿no? O los profesionales acá también podemos orientar, pero ya otorgarle digital o físicamente ya la información, no me faculta decir, sí, le vamos a entregar, porque ya eso tendríamos que coordinar con el director, ¿no?
Eso es lo que yo te puedo, digamos, responder por el momento, ¿no? Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Entonces, si no hubiese una pregunta más, daríamos por finalizado el evento o alguien quisiera preguntar algo. Señorita facilitadora, Sí, le escucho. yo quería dejar una recomendación, tal vez, a ver, yo acá dentro de los colegas tengo entendido de que la próxima semana van a tocar el tema de la licencia de uso de agua, la licencia de uso de agua. Como le repito, yo he tocado el tema acreditación de disponibilidad hídrica, pero, como se dice, para llegar a la licencia, aquí hay otro procedimiento. No sé si dentro de su programación está este procedimiento de autorización de ejecución de obras, ¿no? Y el siguiente paso es la licencia, porque si tocamos la licencia de frente, nos está quedando este procedimiento. Y ahí, una recomendación, no puede usted hacer las coordinaciones con la, valga la redundancia, la coordinadora técnica, la ingeniera Gloria Aguilar, a ver de que quizás ellos puedan tocar también este procedimiento antes de tocar la licencia de uso de agua. Son unas recomendaciones que las lanzo porque, como les repito, si hemos tocado acreditación y no vamos de frente a la licencia, está quedando pendiente este procedimiento. Y para mí, particularmente, deben también conocerlos, digamos, los que han asistido por lo menos hoy día a esta charla, ¿no? Esa era Gracias. mi recomendación nomás, señorita. Le agradecemos la recomendación al ingeniero y la exposición, el tiempo que nos ha brindado esta noche al ingeniero José Mariano Chávez. Así también agradecemos de manera especial al ingeniero Edwin Roger Pajares Vigo, quien es director de la Autoridad Administrativa del Agua, Marañón, quien nos acompaña esta noche y quien ha hecho posible que este ciclo de conferencias se lleven a cabo. Agradecemos también a todos los asistentes y les esperamos para el 11, sin antes mencionarles que vamos a coordinar, ojalá sea posible también agregar a nuestro temario lo que usted nos ha sugerido hoy. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche. Bueno, de mi parte, agradecerles por la paciencia quizás que hayan tenido en escucharme. Y como profesionales acá que laboramos en la AAA Marañón, estamos diando también a cualquier consulta que haya quedado alguna duda, ¿no? Pueden apersonarse y le podemos brindar la mayor aclaración respecto al tema tratado. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, muy amable. Buenas noches.